nuestro siguiente expositor, el doctor Alfonso Suárez. El doctor Alfonso es ingeniero agrónomo por la ESPE, espero esta vez no equivocarme, por la Escuela Superior Politécnica del Ejército. Hizo su maestría en cultivos en la Universidad de Illinois, Urbana-Champaign, y tiene un doctorado en agroecología con énfasis en manejo de nutrientes por la Universidad de Aarhus University en Dinamarca. Espero estarlo pronunciando correctamente, Alfonso. Sí, sí. Y bueno, actualmente es profesor e investigador de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, y él nos va a ofrecer, vamos a tener con él una exposición titulada Uso de estadística multivariada para identificar prácticas que influencian el rendimiento y calidad de los cultivos. Bienvenido, Alfonso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerte aquí, dándonos a conocer tus experiencias, tus conocimientos y tus experiencias. Adelante, y la sala es toda tuya. Ya, muchas gracias. No sé si ahí pueden ver mis slides. Lo estoy viendo, yo lo puedo ver muy bien. Ya. Listo, muchas gracias por las palabras. Gracias, Roberto. Gusto conocerles a los colegas finalmente. Aunque sea de esta forma, hemos estado chateando por WhatsApp. Hemos compartido experiencias en un grupo de agrónomos que tenemos en WhatsApp. Entonces, gracias a esto nació también esta invitación. Le agradezco al colega Roberto. Entonces voy a proceder. Mi charla tiene de nombre el uso de estadísticas multivariadas para identificar prácticas agrícolas que influencian el rendimiento y calidad de los cultivos. En este sentido, vamos a utilizar la estadística multivariada como una herramienta de soporte a la estadística clásica, ¿no? Mi charla tiene las siguientes partes: una introducción, los objetivos de los estudios que hemos visto, algunos experimentos basados en estas herramientas, con algunos resultados, algunas perspectivas y agradecimientos a mis auspiciantes, como decía, de especialmente universidades. ¿Ya? Dentro de lo que es el reconocimiento de patrones, ¿no? Tenemos que, para entender cómo funciona en este caso un análisis de componentes principales, podemos ver, si queremos identificar a una persona, va a ser bastante difícil si solo le vemos la nariz, ¿no? ¿Ya? Igual si le vemos solo el ojo, ¿no? Va a ser como otra variable también. Vamos a verla individualmente, esta variable, ¿ya? Pero sí, ¿qué tal si tomamos dos variables? Como que ya algo aparece del patrón, ¿no? Entonces, y si ya le vemos toda la cara, ya podemos identificarlo, ¿no? Entonces, el ruiseñor de América, ¿no? Entonces, nuestro cerebro funciona de forma que tenemos una visualización de patrones, ¿no? Entonces, de esta forma también hay la necesidad de contar con herramientas analíticas que nos permitan esta visualización. ¿Ya? De esta forma, tener una mejor interpretación de las variables. También podemos ver aquí cuando tenemos, por ejemplo, diferentes alturas de simios de humanos, tenemos que dos grupos que si es que solo los vemos así, va a ser un poco difícil de identificar los grupos. Igual si añadimos otra variable, también algo empieza a aparecer de patrones, pero no vamos a tener dificultad en ver esto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo podemos reconocer estos patrones? Pues primero podemos relacionar dos variables, ¿no? Que va a ser la forma más fácil, ¿ya? De no verlas individualmente. Entonces vamos a hacer un ploteado de una variable versus la otra y ver la relación que tienen mediante la covarianza. Entonces aquí podemos ver
cuando ploteamos lo que es el peso versus la altura, ya empiezan a aparecer grupos, ¿no? Entonces empiezan a separarse, ya podemos distinguir cuáles podrían ser humanos y cuáles simios, ¿ya? Y que va a ser muy difícil que tengamos un simio de 30 kilos de 2 metros, ¿no? Entonces, esto de las relaciones nos puede servir esta analogía que hemos hecho, podemos utilizarla para más características, ¿no? ¿Ya? Esto puede ser no solo para dos características, sino para una enfermedad que depende de muchos genes, ¿ya? También podemos ver que no solo una característica influye en un proceso industrial, sino son más la presión, temperatura, ¿ya? Y también en el caso de agrónomos, no solamente una variable influencia el crecimiento, ¿verdad? Ya, aquí vemos un poquito el concepto más aplicado. O sea, suponemos tenemos un concepto de dos variables que están en control supuestamente un experimento industrial, pero vemos que cuando hacemos el plot de las dos variables, hay un punto que ya está como un outlier y que nos merece nuestra atención, que podría ser un punto problemático. Entonces, esto ya nos permite tener otro razonamiento, ¿no? Viendo el patrón, ¿ya? En vez de ver las variables individuales. Vemos que ¿por qué es del uso de la estadística multivariada? Vemos que el mundo es multivariado, ¿no? Tenemos el clima, la salud, dependen de múltiples variables, ¿no? Y también de esta forma lo que es el control de calidad, como en el ejemplo que pusimos. Entonces, muchas de estas cosas dependen de múltiples factores. Entonces, deberíamos de observar esto de una forma más holística, ¿no? Eh, el uso del análisis de componentes principales, o PCA, en inglés, Principal Component Analysis, ¿ya? Esto requiere una proyección, como si fueran solo dos variables sería como lo que vimos, ¿no? Una covarianza, pero vamos a aplicar esto a múltiples variables. Si fueran tres, tendríamos un plano, y si fueran múltiples, lo que hace este método es una proyección, ¿no? Una proyección de los puntos que hemos tomado, ¿ya? Con sus respectivas variables y los proyecta en un biplot, que se llama, ¿no? Y se hacen cortos ortogonales, ¿ya? Entonces aquí podemos ver que tenemos nuestros datos, ¿ya? En un espacio tridimensional con tres variables. Eh, Esto se coloca en un espacio que se llama el espacio multivariado. Podemos aplicar fórmulas o técnicas para centrar estos datos, ¿ya? Y vamos a hacer los cortes que son ortogonales, ¿no? Entonces esto es similar a lo que hacíamos con una regresión de dos puntos, de dos variables, pero en este caso estamos con tres, ¿no? Y a esto hacemos proyecciones en el plano. Entonces cada una de estas proyecciones va a ser ortogonal, ¿no? Entonces vamos a tener n proyecciones dependiendo de las... Y cada una va a explicar diferente grado de la variabilidad, ¿ya? Eh, los objetivos que nos hemos planteado en nuestros experimentos que hemos hecho con esto va a ser usar la técnica de PCA o de componentes principales para determinar las prácticas que influencien en rendimiento y calidad de productos. Que les voy a presentar dos experimentos que hemos hecho. ¿Ya? El primero está publicado hace unos 4 años atrás, parte de mi doctorado. Se llevó a cabo en la estación experimental de Askov en Dinamarca, que tiene eh, la característica de ser la segunda más antigua del mundo, que lleva experimentos continuos desde hace 120 años, ¿ya? Entonces, esto nos permitía un espacio muestreal único, ¿no?
ya que se han hecho prácticas de aplicación de estiércol continuas y de aplicación de fertilizante sintético NPK en forma continua por 120 años. Ya, entonces, el cultivo que utilizamos de prueba fue el trigo de invierno, ya que es el principal cultivo en Dinamarca, que tiene más o menos el 60% de la superficie bajo cultivo y alrededor del 25% está dedicada a este cultivo, ya bueno, en rotaciones, ¿no? Pero siempre va a haber trigo ahí, ya. Entonces, la hipótesis que nos planteamos es si la composición multielemental del trigo se va a ver afectado por las variables por lo que es los factores, o en este caso prácticas agrícolas como son la fecha de siembra, el cultivo y el manejo de los fertilizantes que habíamos visto. Como antecedentes a esto del uso que se ha dado a la estadística multivariable, especialmente el PCA, vemos que se ha hecho como y en algunos casos se ha querido usar como una herramienta de identificación, ¿ya? Del origen de los productos. ¿Ya? Por ejemplo, hay algunos científicos que la han utilizado para identificar el bario como un identificador de huella dactilar de origen geográfico, ¿ya? Esto para lo que es trigo. También han hecho algunas prácticas que han sabido diferenciar entre lo que es prácticas orgánicas y convencionales. Ya, también en arroz se ha tratado de hacer esto, especialmente para arsénico, ¿ya? Este enfoque todavía no ha podido discriminar entre lo que es varias prácticas, ¿no? Que se dan en y que hace el agricultor, ¿no? Entonces, el reto de este experimento fue si podríamos o no podríamos identificar estas prácticas. Ya. Eh, También vemos que hay una evidencia, ¿no? De lo que es la disminución de la densidad mineral en lo que es especialmente el trigo, maíz, ¿ya? Por el aumento del rendimiento. Esto se ha venido dando desde 1960 con la llamada Revolución Verde, con introducción de variedades, ¿ya? Que aumentaban el rendimiento, ¿ya? Especialmente lo que es carbohidratos, pero vemos que a la par hubo una disminución de lo que es elementos como el hierro, el zinc, el cobre, el magnesio, ¿ya? Entonces, esto fue una consecuencia no prevista, ¿no? De lo que es también la Revolución Verde. Si bien es cierto, teníamos más almidones, pero esto también contribuyó a que haya una menor calidad nutrimental en el grano, ¿ya? Ya, entonces, dentro de esto, hicimos lo siguiente, ¿no? Entonces, dentro de nuestro objetivo era aislar los efectos de lo que es la fecha de siembra, la fuente de nutrientes, las tasas o dosis de nutrientes en la composición nutrimental del trigo, ¿ya? Para lo cual, este experimento se hizo en la estación experimental de Ascop, donde teníamos más o menos trigo que no ha sido abonado, ¿ya? Por 120 años, solo depende de lo que es el nitrógeno que proviene de una rotación con trébol y maíz que se hace, ¿ya? Una parte de estiércol animal, estos son los códigos que utiliza en la estación, ¿no? Que corresponde a 150 kilogramos de nitrógeno, 30 de fósforo y 120 de potasio, y 1.5 partes de estiércol animal, que corresponderá a 225 kilogramos de nitrógeno, ¿ya? De igual forma, son las mismas dosis para fertilizante sintético. Las épocas de siembra se hizo en 2 temporadas, una sembrada de forma temprana en la temporada 2014 se sembró en el 20 de agosto y para la temporada 2015 el 21 de agosto, y también se sembró a tiempo entre el 18 de septiembre y el
y el 21 de septiembre para el 2015, este es 2015, para sembrado a tiempo. ¿Ya? Es decir, se sembró con un mes de diferencia, ¿no? Entonces sería... Y se utilizaron dos cultivares, uno que es dos cultivares de trigo, el Hereford y el Maribós, ¿ya? Ya, en este sentido utilizamos lo que son, hicimos un array de 37 elementos, ¿ya? Para identificación de cada una de estas parcelas, ¿no? Que tenían estos tratamientos replicados 3 veces con 1 gramo de la muestra. Entonces, se utilizó una técnica de espectrometría de masas, ¿ya? De plasma con acoplamiento inductivo, ¿ya? Y de estos 37 se seleccionaron 18. Los otros estaban en partes por billón, estaban fuera del rango de identificación, pero estos saltaron en el análisis. Ya, entonces, aquí vamos a ver un poco los resultados que hicimos del muestreo del PCA, ¿ya? En el cual podemos identificar las variedades. Las variedades se identificaron claramente por diferenciación de su acumulación de estroncio y bario. Esta variedad Maribós tiene preferencia por la absorción de estroncio y bario, y la variedad Hereford por la absorción de molibdeno. De igual forma, vemos que cuando estamos por la fuente, que era lo que más nos interesaba, vimos que un claro indicador de esto fue el cadmio y el manganeso para las aplicaciones de fertilizante sintético, y el sodio y el molibdeno para lo que es el estiércol animal. ¿Ya? Entonces aquí estamos las dosis crecientes, aquí vemos la separación, ¿no? Y mientras se les agrupa estos contrarios, quiere decir que estos de aquí van a estar relacionados con la separación de arriba y estos de aquí con la separación de abajo, ¿ya? Y lo que es el cobre apareció como un identificador de no aplicación de estiércol, ¿ya? Las posibles explicaciones de esto son que especialmente el alimento que le dan, ¿no? Le dan sales al ganado, ¿no? Entonces, podría ser que estas sales están saliendo ahí, ¿no? ¿Ya? Puede ser parte del alimento del ganado, ¿ya? Y el cadmio es un identificador de la fuente, ya que el fósforo que se utiliza de fertilizante proviene de minas, ¿ya? De minas sedimentarias, que se caracterizan por tener cadmio, ¿ya? Entonces, si bien es cierto, este cadmio que identificamos, que está aquí, aquí se ve el corte, ¿no? No estaba en rangos perjudiciales de acuerdo a, a las Naciones Unidas, pero sí se ve que había una acumulación, ¿no? Entonces, esto de aquí es un indicador de lo que es de la práctica de abonado con estiércol versus la práctica de aplicación de fertilizante sintético de larga data. De igual forma, vemos que, aquí están vemos la dosis o tasa de aplicación, ¿ya? Igual se ve que se relaciona crecientemente. Entonces, vemos que con las mayores dosis, ya, tanto de estiércol como de fertilizantes sintéticos, se van a reflejar en el grano como una acumulación de fósforo, hierro y bario, ¿ya?
especialmente, bueno, aquí el fósforo sí saltó por la aplicación de estiércol, ¿no? Que puede ser un identificador eh, para prácticas especialmente de agricultura orgánica. Y el cobre se acumuló cuando no había aplicaciones de larga data sin abonadura, es decir, solamente con nitrógeno y elementos provenientes de la rotación de trébol. Ya. También, como les había explicado también, lo que es la identificación de las variables, de las variedades se dio por lo que es la acumulación de estroncio y bario, y el separador para lo que es la otra variedad fue el molibdeno. En este sentido, esto tampoco no estaba, bueno, eh, esto podría haber sido por una la planta genéticamente, en vez de aceptar el calcio, está aceptando el estroncio, ¿no? Entonces, esto pues es una característica genética de esta planta, ¿no? Ya. Entonces, de este estudio lo que pudimos aprender fue que los principales influenciadores se identificaron como son lo que es los tipos de fertilizante, ya sea en un caso eh, eh, larga data de abonadura, ¿ya? En el cual el molibdeno y el sodio son los identificadores, y para lo que es el tipo de fertilizante con NPK, con fertilizante sintético, lo que es el nitrógeno, cadmio y manganeso, ¿ya? Y el cadmio en este caso no estaba en los niveles tóxicos para humanos, pero sí es de cuidado porque hay restricciones especialmente para ciertas dietas, ¿no? Para ciertos mercados sí se restringe la cantidad de cadmio. El, eh, el mayor contenido de hierro, bario y fósforo se explica por las dosis crecientes de fertilizante, independientemente de la fuente, ¿ya? Y las parcelas que contenían cobre, ¿ya? Se caracterizan por no ser abonadas, ¿ya? Solamente con los nutrientes provenientes de la rotación con trébol, ¿ya? Como identificación de los cultivares, o en este caso, o tipos de trigo que utilizamos, el estroncio eh, y el molibdeno son los identificadores, ¿no? ¿Ya? Eh, y también dentro de lo que es la época de siembra, se identificó densidades significativamente más altas de nitrógeno, fósforo, cobre y estroncio. Pero especialmente lo que se ganó con la siembra temprana fue una mayor cantidad de nitrógeno en el grano, es decir, proteína. ¿Ya? También hemos decidido utilizar esta técnica para lo que es calidad de frutos, especialmente de naranjilla, ¿no? Este trabajo lo hicimos con el INIAP. Entonces, en este caso, decidimos utilizar los datos que se tenían de lo que es de experimentos, ¿ya? No son de larga data, sino experimentos de 2 a 3 años de INIAP en naranjilla, para determinar lo que es la calidad del fruto, ya que los naranjillas con los nuevos tratados que se quieren abrir hacia Europa, se piensa, se quiere exportar, ¿no? Entonces, se va a necesitar eh, saber e identificar qué prácticas son las necesarias para obtener una mejor calidad de fruto, ¿ya? En este sentido, lo que hicimos en este caso fue evaluar este rendimiento que se llevó a cabo en tres ambientes en la provincia de
de Napo y de eh, Morona Santiago, ¿sí? Entonces aquí tenemos lo que es las locaciones donde tienen las fincas, ¿ya? Y tenemos las prácticas que consistían en una aplicación completa, ¿ya? Con la dosis recomendada de todos los nutrientes y ir disminuyendo uno de los nutrientes. Y tener un control sin fertilización, pero aplicación de, de carbonato de calcio y un control sin ninguna aplicación de nutrientes sin carbonato de calcio. Ya. En este sentido, vemos que realizando el PCA, ya, se demostró que los tratamientos sin cal mostraban en el fruto mayor densidad de zinc, cobre y manganeso, ¿ya? Que son característicos también de los suelos ácidos de la región amazónica, pero esto se reflejó en el PCA, ¿no? En el análisis nutrimental del fruto, ¿ya? Mientras que las plantas que recibieron todos los nutrientes, ¿ya? Más cal, mejoraron mejoraron su sabor, ¿no? Tenían mejor sabor y tenían reduciendo también lo que es la acidez a nivel del fruto y aumentando el contenido de sólidos solubles. Ya, entonces aquí podemos ver más o menos, una vez que identificamos las prácticas o los nutrientes que influenciaron o se vieron influenciados por las diferentes prácticas, podemos correr estadística univariada para ver diferencias, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, veamos lo que es el tratamiento con todo lo que es, con todos los nutrientes, ¿ya? Nos dio mayor retención o mejor sabor y retención, lo que son sólidos solubles, ¿ya? Y ninguno de los, eh, de los minerales estuvo en rangos tóxicos, pero sí hay que cuidar especialmente si se quiere para exportación lo que es cobre, ¿no? Porque podría darse que eh, es perjudicial para mercados de exportación, especialmente para pulpa, ¿ya? Desde las perspectivas que tenemos, vemos que sí se puede utilizar el PSA como una herramienta de identificación de prácticas, ¿ya? ¿Ya? Pero especialmente en el trigo, ¿no? Porque tenemos esta plataforma, esta estación experimental que tenía 120 años de historia de aplicación de fertilizante sintético y de abonadura. Ya, pero para utilizar esto se necesitan experimentos controlados, ya que si es que vamos a tomar frutos del mercado eh, o del contenedor y corremos esta herramienta, no vamos a poder identificar, ya que las prácticas van a estar entrelazadas, no vamos a poder separar, ¿ya? Y también esto nos sirve como una herramienta exploratoria, ¿no? Para ver qué tenemos que ver más a fondo con estadística univariada, ¿no? Para ver eh, qué prácticas están influenciando en nuestros resultados, ¿ya? Entonces, esto más se lo recomienda como una herramienta de análisis exploratorio, ¿ya? En vez de hacer en vez de estar haciendo una variable versus otra, la mejor forma sería graficar todas las variables utilizando una técnica de PCA. Ya, esto sería todo lo que les tengo para hoy día. Estos son algunos de las personas con las que he colaborado, que me han auspiciado, ¿ya? Y han auspiciado también mis trabajos, tanto en Dinamarca, la Facultad de Agroecología de la Universidad de Aarhus, eh, que realicé mi doctorado con una beca de la CENESID, ¿ya? Y también los
las personas que me han ayudado para los últimos trabajos. Con esto recibo sus preguntas. Muchísimas gracias, Alfonso. Gran presentación. Entonces yo le doy paso a los participantes. ¿Alguien quiere participar con alguna inquietud? Alfonso, antes de que el público se anime a hacer consultas, en el experimento que realizaste con naranjillas, al que le llamabas experimento 2, ¿por qué no se consideró el cadmio, siendo el cadmio un metal pesado, que inclusive alguna literatura científica ya reporta que incluso se encuentra en los fertilizantes? Entonces suele ser un problema. Aquí en nuestra universidad, en la ESPOL, mis colegas trabajan bastante con cacao y particularmente con los niveles de cadmio en las semillas, en los beans del cacao, ¿no? Entonces, pensaría que el cadmio se convierte en un elemento pesado importante a ser estudiado y revisado, no solamente en el cacao, como se lo está haciendo aquí en nuestra universidad, sino también en otros cultivos. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Alfonso? Ya, bueno, en este caso el cadmio, o sea, se hizo la parte de más de nutrientes como características, especialmente macronutrientes y nutrientes de especialmente cobre, zinc, manganeso, pero no se tomó en cuenta al cadmio, ¿ya? Porque era más como para ver las características nutricionales. Y como es, mi influencia más fue en la parte de análisis de datos. Entonces, sería una buena sugerencia para otro estudio que se involucre más metales pesados, ¿ya? Entonces, y sí, esto del cambio está preocupante, especialmente para productos como el cacao, ¿no? Entonces, podría ser esta una buena herramienta para, especialmente en experimentos, ¿no? Para ver remediación, ¿ya? Remediación con algunas múltiples prácticas para ver si es que alguna de estas nos ayuda, porque sí, el cambio sí está preocupante en cacao, ¿no? Perfecto, Alfonso. No sé si estás leyendo en el chat, pero Edwin Jiménez nos escribe y te pregunta, ¿no? Si hay experiencias de análisis multivariante en plantaciones forestales. Ya, en forestales, de la revisión que hice para mis estudios, no encontré, ¿ya? Eh, pero podría verse alguna correlación entre los anillos o sea, no, por mi conocimiento en forestales no es profundo, pero me parece que se podría correlacionar algo de los anillos con lo que está pasando y eso de pronto, si es que hay alguna medición, ¿ya? Se podría colocar en el programa y ver si es que aparece algo, ¿no? Pero no he sabido de prácticas en forestales. Perfecto. Guillermo también está levantando la mano. Ahí no sé si me escuchas, Alfonso. Hola, Guillermo, ¿qué tal? ¿Qué tal, Alfonso? Bueno, primero que todo, felicitaciones, gracias por esa gran presentación. Igual, colega también, ex YASA. Hola. Em, Hola. una pregunta, yo estoy un poco familiarizado con las técnicas de descomposición y reducción de dimensiones, más con orientación a temas predictivos, donde no me interesa demasiado hacer el nivel inferencial o hacer inferencias, y me llamó, más bien me gustó un poco el enfoque que tú mencionaste en algún momento de la presentación, como usar técnicas multivariadas
más allá de predecir cosas, de encontrar patrones de asociación y temas. Entonces, la pregunta concreta más va en el sentido de, ¿tú recomiendas un número mínimo de variables donde podrías considerar un método multivariable antes que hacer análisis por separado, más bien univariados? Y sí, bueno, sabes que ya con el problema antes de los 80 era que no había suficiente poder de cómputo, o sea, pero ya desde los 2000 ya las computadoras ya tienen suficiente capacidad de análisis. Entonces, bueno, el mínimo, o sea, bueno, con 3 sería lo mínimo, ¿no? Para hacer multivariado, pero lo máximo sería lo más interesante, que cada vez he visto más aplicaciones que solo se van hacia la parte multivariada, ¿no? Inclusive, bueno, o sea, lo que se hace especialmente para espectroscopía, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es una de las... Porque, por ejemplo, yo te comento que una experiencia que tuvimos en un proyecto reciente acá, yo conversaba hace un momento y le mencionaba a Camilo de los marcadores moleculares y estamos haciendo trabajo ensamblando bases de datos con marcadores moleculares y récords de fenotipo en diferentes cultivares de soya. Y personalmente lo que yo he hecho es utilizar PCA o descomposición por factores individuales para en una base de datos con más de 1000 registros, o sea, 1000 columnas, 1000 variables, encontrar por lo menos 7 dimensiones que expliquen la mayor cantidad de variabilidad. Y con esos, luego hacer una regresión final predictiva de la, ¿qué te digo? De la variable, vamos a decir rendimiento. Rendimiento contra los factores del 1 al 7. Entonces, es algo que nosotros hemos hecho. Un PLS, Exacto, algo parecido, algo parecido. Ajá. Sí, claro, sí, ese sería el siguiente paso, ¿no? Si ya quieres ya un modelo. Uh-huh. En este caso, como lo que queremos es identificación de prácticas o que se relacionen con alguna de nuestras variables que estamos viendo. Entonces, si nuestro enfoque lo más ha sido exploratorio aquí. Ajá. Sí, sí, sí. Pero, Okay. pero sí, si ya tienes algunas variables, ya, entonces un modelo sería el siguiente paso. Ajá. Correcto. Gracias. Sí, muchas gracias. Alfonso, muchísimas gracias por esta presentación, muchas gracias por tu aporte. También